Este era un grupo de ranas que juntas atravesaban el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. Las demás se acercaron para mirar y se dieron cuenta que era tan profundo el hoyo que por más que saltaban y saltaban, esas dos ranitas no podían salir. Al ver la situación, las ranas empezaron a gritar: «Ya ni lo intenten, no pueden hacerlo, nunca van a poder salir de ahí», sin tomar en cuenta que esas dos ranitas, en su desgracia, serían presa fácil de sus depredadores y, lo peor de todo, habían perdido su libertad. Así siguieron por un buen rato hasta que sucedió lo inevitable. Mi nombre es Víctor Juárez López y es un gusto para mí hablar con ustedes acerca de una de mis más grandes pasiones, la oratoria, que es el arte de hablar con elocuencia. Los más antiguos antecedentes de esta práctica formal sucedieron en Grecia. Durante muchos años se fueron desarrollando principios y técnicas que le permitían a una persona acercarse a una audiencia y tratar de persuadirla con claridad, precisión y, por supuesto, con elocuencia. Se cuenta una historia verdaderamente impactante. Entre el siglo III y el IV, un joven llamado Demóstenes tenía una gran inquietud, tenía un sueño importante, el ser orador. Sin embargo, tenía varias dificultades y retos que superar. Número uno, su familia era de origen pobre y no tenía dinero para pagar a sus maestros. Número dos, tampoco tenía espacios donde pudiera presentarse y dar un discurso completamente adecuado como él lo soñaba. Número 3, y quizá una dificultad de las más importantes, es que era tartamudo. A pesar de ello, asistía a todos los foros donde se presentaban los grandes oradores y filósofos de la época a presentar sus disertaciones. No perdía detalle de todo ello y empezó a preparar con gran esfuerzo su primer discurso. Cuando se presentó su oportunidad, su entusiasmo realmente duró muy poco. Su presentación fue un caos. Empezó a tartamudear, la gente se burlaba, se reía de él y le empezaban a gritar muchísimas cosas para desanimarlo. Tanto así que después de los gritos fúricos de la audiencia, Demóstenes tuvo que retirarse sin terminar su discurso. A pesar de ello, asumió una serie de valores y principios que le permitieron seguir adelante. La persistencia, la tenacidad, el estudio y la práctica constante lo hicieron salir adelante a pesar de todos estos retos que enfrentaba. Lo más importante para él era no abandonar su sueño. Por ello, se afeitó la cabeza para evitar salir a las calles y practicar día y noche hasta el amanecer. Intentó de todo para evitar su tartamudez. Salía a correr gritando al viento para fortalecer sus pulmones. Dicen que en las noches se metía piedras en la boca e incluso un cuchillo afilado para poder fortalecer su habla continua. Y llegando a casa, observaba su reflejo para poder trabajar cómo mejorar sus gestos, su postura e incluso su imagen personal. Cuando se volvió un maestro de la oratoria, Demóstenes utilizó sus virtudes para defender en el juicio público a otros ciudadanos que estaban siendo violentados en sus derechos. Fue elegido como embajador de la ciudad y finalmente se convirtió en el principal referente de la oratoria en nuestros días. Se dice que no debes perder la oportunidad de regalar a otros tu silencio, es decir, de permanecer callado. Sin embargo, estoy seguro que tarde o temprano llegará el momento en que la atención se centre en ti, en tu persona, que se espere un discurso tuyo, algo que tengas que decir. Y por ello es importante conocer la oratoria, ya sea en un evento familiar, en una inauguración, en un funeral, en un cumpleaños. En cualquier momento de tu vida familiar y social existirá la oportunidad de tomar la palabra, de hablar en público y de dar un mensaje importante para todos los demás. En estas oportunidades tienes que exponer y defender una idea. Algunos maestros te piden exponer, no tan solo para que enseñes a otros lo que has aprendido, lo que has investigado o estudiado, sino para que puedas aprender de mejor manera aquello que te interesa y que te llena, te apasiona. ¿Por qué? Porque al momento de hablar en público tienes la gran responsabilidad de saber qué es lo que estás diciendo.
En el mundo empresarial, el management speaking es una herramienta fundamental para dar a conocer a otras personas, a tus clientes, a tus colaboradores, a tus colegas, los objetivos empresariales de una misión y llevarlos hacia allá. Por ello es importante que la oratoria debe poder comunicar y llevarte al liderazgo. La gente escucha a los buenos oradores, ya sea en la política, en temas de ideología y de religión. Se espera que una persona pueda comunicar y transmitir un mensaje que conmueva, que persuada, que llegue a mover las fibras más sensibles de toda una multitud o incluso de personas en específico. Por ello, es un arte muy valorado en nuestros días. Más aún, en las redes sociales es una forma de comunicar, de expresar lo que estás pensando y de llevar a cabo un mensaje poderoso que mueva, que incite hacia el logro de un objetivo en particular, y a eso le llamamos liderazgo. Seguramente has visto a muchos oradores o incluso algunos personajes de ficción en las películas que dan un discurso en algún momento determinado, de ánimo, de aliento, de reflexión, de invitarte a pensar si las cosas se están haciendo o no de una forma adecuada. Te invito a ver en esta presentación que puedes descargar a través de la descripción del video o a buscar en las redes sociales de tu preferencia grandes y brillantes exponentes de la palabra. Por ejemplo, Martin Luther King o el discurso de Steve Jobs, desde Winston Churchill, Aristóteles o hasta nuestros días con Barack Obama, entre otros, tantos y tantos discursos que buscan con una serie de palabras, gestos y movimientos lograr conmover a una audiencia. Desde hace ya algunos años hemos estado favoreciendo el arte de la oratoria, de hablar en público. Por ello es que también te comparto uno de los videos en los que expuse uno de los temas que más me han gustado a mí, el éxito como parte de tu vida. Llega entonces el momento de hacer una comparación de qué no es y qué sí es la oratoria. Para empezar, muchos te dicen que debes de vencer los nervios, que no debes tener miedo para hablar en público, que es una de las cosas que debes superar para poderte enfrentar con un auditorio. Yo lo que te digo es de que debes actuar a pesar del miedo, es decir, controlarlo e incluso utilizarlo como una palanca para dar un discurso que te lleve a dar tu mensaje de una mejor manera. El miedo como un aliado, el miedo como algo necesario y existente, como algo que nunca va a desaparecer, mejor aprovéchalo para hacer las cosas mucho mejor. A partir de ello, podemos hablar de cuál es la importancia de la palabra, es decir, de hablar, o nos vamos a la regla 55-38-7. De alguna forma trataré de explicarla, podrás estar de acuerdo o no con ella, pero se dice que el 55% del valor, del peso de un mensaje está en el lenguaje corporal, en el lenguaje gestual, en el lenguaje no verbal, es decir, en todo ese impacto que le puedes dar a tu acompañamiento físico, tecnológico, para dar con claridad esa idea a tu auditorio y poder convencer. El 38% tiene que ver con tu tono de voz, con esa claridad, con la dicción, con el ritmo, con la velocidad y la fuerza que le otorgues a tu propia canal auditivo, es decir, a tu propia voz. Y finalmente el 7% corresponde a las palabras que conforman tu discurso. Quizá te acuerdes de este video más por las anécdotas, las historias, los recursos tecnológicos que cada una de las palabras que se ha dicho. Por ello es importante preparar un buen discurso, pero acompañarlo de otros elementos que acompañan la oratoria de una manera integral. Recuerda que más allá de dar datos e información que nos lleven a una verdad, lo más importante es utilizar esos datos para convencer. Y de eso se trata la oratoria. No de vender charlatanería, de mentir o de incluso utilizarla como una herramienta para causas que no son positivas. Pero, si hemos de ser congruentes con lo que estamos diciendo, la finalidad última de la oratoria es convencer. Por ello, si bien es importante la forma y dedicarle tiempo suficiente para preparar tu argumento, tu texto, lo cierto es que debemos de perfilarnos al momento de presentarnos con herramientas que le den forma a tu discurso, manejando el tiempo, la velocidad, el ritmo, los elementos sustanciales que acompañan a esta expresión y a ese momento en el cual todos están escuchando y poniendo atención. Esto no quiere decir que tenemos que llegar a exagerar, sino más bien dicho, a demostrar tu autenticidad. ¿Quién eres tú? Y aprovecha los recursos de ti mismo para lograr lo que quieres.
No muestres una cosa en la pantalla, frente al público, y otra cosa muy diferente en tu casa, en la escuela o en la calle. Debemos de tener congruencia y por ello es importante que expresemos lo que pensamos, que digamos lo que sentimos y que hagamos lo que estamos manifestando de una forma constante. Es decir, congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si algo te puedo recomendar es que no rehuyas la oportunidad de hablar en público. Busca esos espacios, ya sea de manera digital, busca algún escenario que te guste, que sea importante y practícalo. Estoy seguro que todas esas dificultades, miedos e incluso paradigmas que puedas tener, poco a poco se irán solventando si hablas y hablas más en público. Yo siempre lo he dicho, se aprende a nadar nadando y a hablar en público hablando. A continuación, algunos pasos para elaborar un discurso que pueda llevarte al éxito. Número 1. Prepara un exordio, es decir, esta es la parte inicial. A través del exordio se busca captar la atención, es decir, generar un interés. ¿Cómo? A través de historias, de anécdotas, de frases, incluso algunos hasta generan estrés. Empiezan sus discursos con una voz muy prominente o un lenguaje muy seco y cerrado. Incluso algunos hasta dramatizan su presentación. Lo más importante es que logres tu objetivo, recuérdalo, y en un primer momento es captar la atención, la simpatía o el interés, para que des paso a presentar con claridad el tema que vas a tratar. Dicho esto, pasamos a la siguiente etapa, que es propiamente la exposición, argumentación o el desarrollo de tu discurso. Es la parte más grande y extensa del discurso. Por ello, durante esta, tienes que exponer datos, información, comentarios, tesis y antítesis. Esto quiere decir, presenta todos los datos y argumentos favorables a lo que quieres, pero también aquellos que sean en contra. Esto le dará a tu auditorio la idea de que conoces en su totalidad de qué es lo que estás hablando, y cuando llegues a la parte final vas a poder convencer con todos los argumentos qué es lo que quieres decir. Llegaremos entonces a la peroración, que es la parte final, en donde vas a poder ocupar elementos móviles éticos o pragmáticos que puedan provocar emociones, sentimientos como la compasión, la indignación, todo menos la indiferencia. Por ello, puedes acudir a casos reales o figurados, pero que cobren total sentido a lo que estás queriendo decir. Sin abusar de los casos trágicos o llamativos, lo más importante es que des autenticidad a lo que estás diciendo y una claridad total a quienes te escuchan. Esas ranitas que vieron a sus amigas caer y seguían burlándose y diciéndoles que no podían seguir adelante, se dieron cuenta que una de ellas se dio por vencida y murió. La otra, entre más le gritaban, salía y se impulsaba con más fuerzas y energía hasta llegar a salir del hoyo. Cuando salió, todas apenadas se acercaron a ella para disculparse y decirles que no era su intención provocar algún mal. En ese momento se dieron cuenta que la rana era sorda y les explicó que ella, al ver que le estaban animando a salir adelante, se impulsaba cada vez con más fuerza hasta que pudo salvar su vida. Esto, amigos y amigas, es el valor de la palabra, aquello que nos tiene que impulsar a darle vida a otras personas. A veces con una palabra de aliento, de ánimo, de emoción, de empatía, de entendimiento y muchas otras cosas más que no nos podemos quedar callados. Debemos y podemos mostrarnos al mundo, decir lo que deseamos y expresar a través de todo nuestro ser esos mensajes que puedan hacer cambiar el mundo. Mi nombre es Víctor Juárez López. Ha sido un verdadero gusto poder estar contigo, comprometido con tu éxito.